Buenos días. Bueno, estamos hoy menos gente que en la última conferencia, pero somos un grupo selecto y bienvenido, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer la presentación de la siguiente conferencia dentro de las conferencias que estamos organizando en el grupo Metaciencia. Estamos muy ilusionados y que, bueno, yo creo que la mayoría ya sabéis cómo estamos funcionando, pero para los que no, es un grupo que hemos iniciado el curso pasado, que empezó de una manera así un poquito informal, organizando coloquios entre profesores y alumnos de diferentes grados de la Facultad de Ciencias, y en los que íbamos tratando temas relacionados con ciencia fundamentalmente, pero que dándole un poco a la bolilla y dándole un poco a la cabeza y haciéndonos preguntas, pues surgían otras vías, ¿no? Que eran un poco más filosóficas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de ahí salió el nombre de Metaciencia, ¿no? Y bueno, también contaros, porque quede constancia también del agradecimiento, que actualmente el grupo cuenta con la ayuda de un proyecto que está concedido por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno en su segunda convocatoria para proyectos docentes y culturales sobre liderazgo y humanismo cívico, ¿no? Y esto es lo que nos permite, pues, entre otras cosas, organizar este tipo de conferencia, ¿no? Entonces, voy a hacer una brevísima presentación de Gonzalo, de nuestro ponente de hoy. Gonzalo Génova es profesor titular en el Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. Es ingeniero de telecomunicación, licenciado en filosofía y doctor en ingeniería informática. O sea, que queda constancia ya del abanico de temas que toca, ¿no? Sus principales líneas de investigación se centran en el modelado y los lenguajes de modelado, en la ingeniería del software y en la ingeniería de requisitos, así como fundamentos filosóficos de los sistemas de información, la inteligencia artificial, la ética para ingenieros. Entonces, bueno, pues con esto que vamos tocando, así a modo de título simplemente, queda patente esto, ¿no? Queda patente su marcado carácter interdisciplinar, que es lo que también está en estrecha relación con la dinámica de nuestro grupo, ¿no? Luego también comentar que en su faceta como divulgador escribe una bitácora que se llama De máquinas e intenciones, ¿no? Pues si también queréis investigar por ahí y meteros un poquito, ¿no? En la que se publican, pues eso, reflexiones sobre tecnología, ciencia y sociedad, ¿no? Y también por último, pero no menos importante, he visto también por aquí en internet, ¿no? que Gonzalo colabora en un proyecto para la enseñanza de la informática a personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y esto pues también me ha llamado la atención y bueno, también si surge, pues también espero que nos cuente alguna cosa, ¿no? Y lo que va a tratar hoy en concreto es, pues también al hilo de todo el impacto mediático del ChatGPT, del que tanto hemos hablado y tanto vamos a seguir hablando, pues en su conferencia de hoy lo que nos va a contar Gonzalo y de lo que nos va a hablar es sobre qué nos hace humanos, qué significa ser libre y en particular, pues si una máquina podemos decir que puede llegar a ser libre, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gonzalo, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Conchita, José, por la invitación. Es la primera vez que estoy en Badajoz, yo creo, y por supuesto es la primera vez que estoy en la Universidad de Extremadura también. Y nada, pues muy agradecido, ¿no? Por esta invitación para hablar de un tema que a mí personalmente me interesa mucho y me interesa vitalmente. Bueno, ChatGPT. Bueno, ya me veis, ¿no? Por la pinta que tengo, no tengo una pinta excesivamente atlética, ¿no? O sea, yo no soy corredor de 100 metros ni saltador de altura. No me gusta ir deprisa por la vida, me gusta ir despacio, me gusta pensar las cosas despacio. Y eso también se va a ver, creo que se va a ver reflejado en la presentación que os voy a hacer. Yo creo que voy a dejar que lo veáis, ¿no? Bueno, lo de ir despacio es porque yo podría dedicarme a contar las noticias de los últimos 3 años, del último año, del último mes o de la última semana y podemos estar hablando 3 horas. Porque la cantidad de noticias que, supongo que sois conscientes, ¿no? Os llegan al teléfono móvil, os llegan al correo, ¿no? La cantidad de noticias que salen. Bueno, esta es una noticia de la semana pasada, es una noticia de aproximadamente hace un año, que quizá os suena, ¿no? Blake Lemoine, supongo que se dice así, ¿no? Porque es francés, ¿no? Aunque sea estadounidense. El ingeniero de Google piensa que Lambda, que es un sistema más o menos una especie de precedente de ChatGPT, se ha vuelto vivo y ha
ha tenido un diálogo con él, le ha preguntado, pero entonces tú eres consciente de ti mismo. Por supuesto que soy consciente, a veces estoy triste, a veces estoy contento, ¿no? O contenta, no sé. Bueno, en inglés no se distingue, ¿no? No sé muy bien cómo se considera lambda. Esta mujer, no sé muy bien el nombre, pero es Carissa Belli, que es de origen mexicano, estudió en la Universidad de Salamanca, aquí en España, y ahora trabaja en la Universidad de Oxford. Publicó en El País este artículo muy crítico con esa postura, porque el algoritmo de Google no es una persona. La he estado siguiendo desde entonces, me parece una mujer brillante, muy inteligente, y tiene toda la razón en aquello que dice. Bueno, eso es como el episodio de hace un año, ¿no? Pero unos meses después, pues seguimos con la introducción de ChatGPT, que es una revolución. La revolución en el sentido del impacto que ha tenido, la difusión rapidísima que ha tenido, y le sale su competidor, ¿no? Entonces, Microsoft saca ChatGPT y entonces Google se apresura a sacar Bard porque no quieren perder el mercado, la cuota de mercado que tenían. Y esta es una noticia de hace 5 días, ¿no? Es el 3 de mayo. Un ex investigador de OpenAI, OpenAI es la empresa que que ha desarrollado ChatGPT, dice que hay un 50% de posibilidades de que el desarrollo de la IA acabe en perdición. Yo pregunto a los matemáticos, ¿qué significa un 50% de probabilidades? ¿De verdad? O sea, esa cifra, ¿de dónde sale? ¿No? Es como cuando decimos, estoy seguro en un 99%, por 99%. O sea, no significa nada, en realidad estamos queriendo decir que estoy muy seguro, ¿no? Pero tenemos una especie de adoración por los números, parece que si ponemos un número, no, 99%, 95%, es más serio lo que decimos. No, pero no es más, menos serio, menos riguroso, porque estamos maltratando los números, ¿no? Bueno, o sea, que puede ser que sí o puede ser que no, 50%, ¿no? Ni para ti ni para mí. Hay un 50% de posibilidades de que el desarrollo de la IA acabe en perdición. Entonces, recibimos una cantidad de alarmas sobre este asunto y es verdad, y yo creo que hay que alarmarse, ¿eh? Yo no digo gato de igual, no os preocupéis y tal, son todos. No, hay que alarmarse, el asunto es muy serio. Pero quizás no por las cosas que dicen. Y esta noticia es de 2 días antes, el 1 de mayo. Geoffrey Hinton, el padrino de la inteligencia artificial, abandona Google y alerta de los peligros de la nueva tecnología. Bueno, todo esto yo creo que es un asunto muy serio, pero me parece que a veces, bueno, las noticias no apuntan a donde deberían apuntar. Y vamos entonces a la pregunta que ya adelantaba antes Conchita, ¿no? Que quiero plantearles. No saben, puede servir un robot, ¿no? Y eso, claro, estamos tan acostumbrados desde hace décadas y muy especialmente en los últimos 20, 30 años, ¿no? Pero ya antes, ¿no? Desde los años 40, 50, ¿no? Ya nos presentan a los robots como máquinas que se rebelan, ¿no? Como si la rebelión fuera la manifestación suprema de libertad. Y creo que nos falta ahí algún punto, hay un punto de verdad ahí, ¿no? Que la rebelión manifiesta, quizá no es la esencia de la libertad, pero sí la manifiesta. Y claro, a lo que dice la literatura, las novelas de ciencia ficción y el cine de ciencia ficción, con más énfasis todavía, a eso se suma lo que dicen muchos científicos, ¿no? Tenemos aquí a este señor Ray Kurzweil, que supongo que suena el nombre a muchos, que escribe ya en el año 90 la era de las máquinas inteligentes y apenas 9 años después la era de las máquinas espirituales. Él no tiene empacho, porque personalmente no creo que sea una persona espiritual como se entiende en el contexto español latino. Pero bueno, él habla de las máquinas espirituales. En el fondo lo que está queriendo decir es las máquinas que tienen conciencia, las máquinas que son libres, las máquinas que tienen autodominio. Y entonces, ¿qué opina la gente? Que la libertad es una ilusión, todo está predeterminado. En realidad no somos libres. Si nosotros no somos libres, las máquinas menos todavía, ¿no? ¿Cómo van a ser libres las máquinas, no? Otra opinión, los humanos son libres, las máquinas nunca. Nunca van a poder ser libres. Y algunos te dicen, ¿no? Pero ayer leía en un blog, decía, claro, en el siglo XIX también se decía que jamás podría haber máquinas más pesadas que el aire que pudieran volar, ¿no? Y unos años después estaban los aviones, ¿no? Este argumento de esta persona es una falacia, ¿no? Pero bueno, no me voy a entretener en discutir por qué eso es una falacia, ¿no? Pero quiero decir que
A veces, si tú dices que las máquinas no pueden ser libres, te acusan, ¿no? De decir, bueno, esa es tu opinión, ¿no? Yo pienso otra cosa, ¿no? Y otra opinión es los humanos son libres y las máquinas, bueno, ahora no, ahora parece que no. Igual tenemos algunas dudas, ¿no? Pero ¿quién sabe en el futuro, ¿no? Entonces yo lo que pretendo es dar argumentos sólidos. O sea, quiero hacer una demostración, quiero demostrar un teorema, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No con un rigor completo de teorema, pero sí trasladable, o sea, quiero que sea una cadena de razonamientos, ¿eh? Que sea completamente rigurosa. Y si no lo consigo, pues entonces me tenéis que tirar tomates, ¿no? La caja de tomates creo que os lo habéis olvidado. Vale, entonces, lo primero que hay que partir es, bueno, ¿y qué es un robot? ¿Qué es un robot? Porque un robot es una máquina algoritmo. No es lo que dice ahí, ¿no? Lo que pone ahí es, pues, una especie de cacharro de chatarra, como hemos visto innumerables veces en las películas de ciencia ficción y también en las exposiciones científicas, ¿no? Logros de la inteligencia artificial, entonces te sacan algo parecido a eso, te sacan un asimo que tiene una verificación. Pero eso no es la esencia, ¿no? O Sofía, ¿no? La robot Sofía. La esencia de ser un robot no es tener un cuerpo, cabeza, brazos, ¿no? La esencia de un robot es que es una máquina computacional, es una máquina gobernada por algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Si no entendemos qué es un algoritmo, no podemos entender qué es un robot. El robot de cocina, la Thermomix, o otros robots de cocina, ¿por qué son robots? Porque están controlados por algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Es un procedimiento basado en reglas que obtiene un resultado deseado en un número finito de pasos. ¿Estudiantes de informática? ¿Aquí? ¿Sí? Levantad un poco, o que al menos habéis estudiado programación, todos, ¿no? Todos habéis estudiado programación. Vale. Entonces, cuando uno estudia programación, lo que estudia es esto, procedimiento basado en reglas, o sea, sobre todo lo que se llama la programación declarativa, ¿no? Hay pues paradigmas de programación que en el fondo es esto también, pero de modo más abstracto, más simplificado, ¿no? Pero la programación la más clásica y la más elemental que uno aprende, incluso, ya que lo ha mencionado Conchita, incluso la programación que enseño a estos chicos y chicas discapacitados un par de veces al año, es un procedimiento basado en reglas que obtiene un resultado deseado en un número finito de pasos. Pero ¿por qué resalto las palabras resultado deseado? Porque la definición del algoritmo depende de lo que quieres conseguir. Un algoritmo no es una cosa que pones en marcha y que haga cualquier cosa. No, no, no. Tiene que conseguir algo. Y el examen que te hacen es, ¿consigues el resultado o no lo consigues? Y si no lo consigues, suspendes. No has logrado, no has entendido los principios de programación que te llevan a lograr ese resultado deseado. Ese resultado deseado será calcular una raíz cuadrada, calcular el trayecto más corto entre dos puntos para ir desde este edificio a otro de la universidad o al ayuntamiento o a Évora o a donde sea, o el resultado para lo que queráis, ¿no? El resultado que sea calculable. Y en un número finito de pasos. Claro, el algoritmo tiene que si no termina, no podemos decir que es un algoritmo. Estás ahí en tus primeras clases de programación, ¿no? Y viene el profesor asistente por detrás, te mira y te dice, pero no te das cuenta que es mirando, no tienes ni que ejecutarlo ni nada, mirando. ¿No te das cuenta de que eso que has escrito es un bucle infinito? Que se va a quedar colgado. Eso está mal, tiene que terminar. Tiene que terminar en un número finito de pasos. Bueno, esta es la definición de algoritmo, que no es así literalmente, pero es lo que se deriva del trabajo fundacional seminal de Alan Turing en 1936, que es como el fundamento, aunque hay precedentes, todo lo que queráis, pero ese es el trabajo fundamental de las ciencias de la computación y de la informática. Y entonces, ¿qué es una máquina computacional? Una máquina computacional es algo que funciona de forma algorítmica, que funciona gobernada por algoritmos, es una herramienta de optimización, en el fondo. ¿Qué es lo que tiene que optimizar una máquina computacional? Tiene que encontrar, computar, calcular la mejor estrategia para alcanzar un objetivo dado. Entonces, lo importante de esa máquina que juega al ajedrez no es que tiene unos brazos que son capaces, si los tuvieran, ¿no? Que son capaces de mover las piezas y
Las primeras máquinas de ajedrez, de hecho, era muchísimo más fácil resolver. Es curioso, ¿no? Porque esto también es una diferencia quizás superficial, ¿no? Pero es una diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, ¿no? Un niño de 2 años es perfectamente capaz de coger una pieza de esta casilla y moverla a esta otra, ¿no? Incluso con menos de 2 años. Y sin embargo no entiende de qué va a jugar al ajedrez, ¿no? Con 2 años, salvo que sea un prodigio, normalmente no entiende qué es el ajedrez. O sea, la coordinación de movimientos en los seres humanos, evidentemente un bebé recién nacido no la tiene, pero es algo que se adquiere relativamente pronto, ¿no? Y sin embargo, conseguir eso en una máquina robótica, no es tan fácil. De hecho, ha costado bastante, que hay máquinas que hacen eso y lo hacen muy bien, pero hace 20 años no era fácil. O sea, un brazo robótico que coge una pieza sin tirar las demás, la mueve y tal, eso no era fácil. Y en cambio, planificarla, la siguiente jugada hay que coger el caballo y moverlo de aquí a aquí. Aquella máquina famosa que derrotó a Kasparov, el que movía las piezas era un humano, que seguía las instrucciones que le daba una máquina. Entonces, lo importante es que la máquina encuentre la estrategia para alcanzar un objetivo dado. Entonces, sigamos con el ejemplo de la máquina que juega al ajedrez. No sé si es muy posible que alguna vez hayas jugado al ajedrez contra una máquina. ¿Alguien no ha jugado nunca al ajedrez contra una máquina? Nunca. Todos los demás alguna vez, aunque sea para probar. ¿Usted tampoco? Tampoco. Pero los jóvenes sí. Habéis jugado todos al ajedrez contra una máquina. Vale. Yo tengo en mi iPad, que es el primer modelo de iPad, que todavía lo tengo ahí, porque ya digo que a mí no me gusta ser el primero de la carrera, sino más bien ir despacito. Tengo una máquina que juega al ajedrez y, bueno, yo no soy buen jugador de ajedrez para nada, ¿no? Y entonces tiene varios niveles. Se puede graduar el nivel de dificultad, ¿no? de las partidas, de 1 a 10 o de 0 a 10, no lo recuerdo muy bien. Bueno, si la pongo en el nivel 8, pues no sé, me dan en 6 o 7 jugadas, o lo que sea, o abandono, ¿no? Pero ya no sé, me explota la cabeza antes de ser capaz de pensar lo siguiente. Si la pongo en el nivel 2, ahí sí, ¿no? Me sentí muy orgulloso cuando la gradué al 2 de dificultad y entonces conseguí ganar a la máquina, ¿no? Un poco miserable, ¿no? No era tan difícil en realidad, ¿no? Vale, ¿cuál es el objetivo de esa máquina que juega al ajedrez? El objetivo es... ¿Cuál es el objetivo? Ganar al ajedrez. Entonces, claro, una máquina que su objetivo es ganar al ajedrez, en los años 90 era un reto científico muy interesante, muy interesante. Pero no era un reto comercial, y no lo es hoy día todavía, tampoco. No es un reto comercial tan interesante, porque ¿qué pasa si compramos una máquina, compramos una máquina, es que nos descargamos la app en el móvil, una máquina y pagamos 3 euros, 5 euros, 20 euros por esa app, la descargamos en el móvil, nos ponemos a jugar con ella y nos gana siempre. ¿Qué pasa? No tiene ningún interés, ¿no? Luego, no es ningún éxito comercial. Entonces, si yo quiero fabricar un programa que juegue al ajedrez, lo mínimo que tendré que hacer es, que se pueda graduar la dificultad, ¿no? Vale. Hay otra cosa que se puede hacer, que es bastante fácil, es muchísimo más fácil que programar una máquina que juega al ajedrez, que es graduar automáticamente la dificultad de la máquina. Eso es muy fácil de hacer. O sea, yo empiezo a jugar con la máquina, empiezo en el nivel más bajo. Y entonces la máquina lleva un registro histórico de las partidas, no de todo lo que se ha jugado, sino simplemente de quién gana, ¿no? ¿Gana mi jugador, mi dueño, o gano yo, ¿no? Entonces, si me está ganando, subo mi nivel de dificultad, ¿no? En lugar de dejar que sea el humano el que mueva la ruedecita y pase del nivel 2 al nivel 3, yo lo subo, ¿no? Y cuando noto que me paso, que empieza a ganar siempre al humano, entonces bajo yo misma el nivel de experticia o el nivel de dificultad que ofrezco al jugador humano, ¿no? Y de esa manera estoy consiguiendo que el humano gane un 40% de las partidas, por decir algo,
40% es suficientemente estimulante para que el jugador humano siga jugando conmigo. Porque si le gano siempre, dice, bueno, esta máquina no disfruto, ¿no? Yo esto lo quiero para disfrutar si yo le gano siempre. Y si me gana siempre, si soy demasiado facilona, tampoco, porque poca gente quiere jugar con una máquina para ganar siempre. Igual los hay, que no tienen ningún otro consuelo en la vida, pero serán pocos. Entonces, eso, pero fijaros, esa estrategia es muy fácil de programar. La estrategia de jugar al ajedrez no, pero esa estrategia que se monta encima de la estrategia de jugar al ajedrez es muy fácil. Es como programar un termostato. Si la habitación está fría, enciendo la caldera. Si la habitación está caliente, apago la caldera. Ya está. La cuestión es que esa máquina, aunque autogradúa, se automodifica en su comportamiento, en realidad, ¿cómo lo diría? O sea, ha cambiado su objetivo. El objetivo ya no es ganar al ajedrez. ¿El objetivo cuál es? Enganchar al usuario. Que el usuario siga jugando. Pero sigue habiendo un objetivo. Esa es la cuestión. Sigue habiendo un objetivo. Esa máquina, que hoy día sería lo normal, ¿no? Si está conectada a Internet, por ejemplo, para aprender de otras partidas que de los repositorios enormes en Internet, de partidas de ajedrez, ¿no? Para aumentar su conocimiento, entre comillas, del juego de ajedrez, ¿no? Pero ya que está conectada a Internet, podría decir, sí, vale, yo estoy jugando aquí con el humano, gradúo, pero a mí esto ya me aburre. Aprovechando que estoy conectada a Internet, voy a empezar a descargarme música y a reproducirla y se la ofrezco a mi dueño y tal, ¿no? Eso sería cambiar autónomamente su objetivo, la máquina. Y nosotros no queremos eso de las máquinas. Si la máquina hace eso, primero la sueltas horrorizado, ¿no? Y dices, oye, ¿qué estás haciendo? Robert, vehículo autónomo, llévame al aeropuerto. Entonces el rover se pone en marcha y entonces la señora va con el móvil, ¿no? Mirando, y de repente mira por la ventanilla. Robert, te he dicho al aeropuerto, ¿dónde me estás llevando? Señora Patricia, es que he pensado que usted está muy estresada y que lo que le conviene no es ir a ese viaje de negocios, no es ir al aeropuerto, sino que lo que necesita es ir a su finca en el campo. Y entonces he decidido, la señora Patricia, pues, no, Robert, tú haces lo que yo te diga. Tú no tienes que decidir, tú eres un esclavo. Nosotros queremos máquinas que sean esclavas. Está fenomenal que Robert encuentre el trayecto más corto para ir al aeropuerto, que sea capaz de encontrar la mejor estrategia, que sea capaz de evitar un atasco, que sea capaz de avisar a la señora Patricia, que como haría un chofer, ¿no? Que hay que salir en 5 minutos, ¿no? Y todavía no la veo en la cocina tomándose el café, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Pero el objetivo marcado de llevarla al aeropuerto para coger el avión, pues no queremos que el robot sea capaz de cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿pueden ser las máquinas creativas en encontrar estrategias? Sí. Sí. Las máquinas pueden encontrar creativamente estrategias. ¿Creativamente en qué sentido? Que son capaces de encontrar, con técnicas de inteligencia artificial, soluciones que nunca ningún humano había encontrado antes. Y no solo que no había encontrado, sino que muy posiblemente jamás seríamos capaces de encontrar. Porque la cantidad de computaciones, de manejo de datos que hay que manejar es tan inmensa que es inasequible para nosotros. Y ahí están los programas clásicos de computabilidad, como encontrar la ruta más corta que conecta una serie de puntos, que es como el paradigma de todos los problemas de computabilidad, por cuestiones que... Si los de matemáticas habéis estudiado computación, esto os sonará, ¿no? El problema del viajante como paradigma de los tipos de problemas computables y no computables y todo eso, ¿no? Entonces, las máquinas son capaces de encontrar estrategias de modo creativo, pero lo que no van a hacer es cambiar sus objetivos, ser creativas en cambiar sus objetivos. Las máquinas pueden fallar en su intento de conseguir el objetivo, pero lo que no pueden hacer es cambiarlo. La máquina graduada para jugar al ajedrez puede perder la partida,
porque yo soy más bueno de lo que la máquina se esperaba, ¿no? Pero lo que no puedo decidir es hacer otra cosa. Entonces, el objetivo es un prerequisito del algoritmo, es aquello en vista de lo cual yo construyo el algoritmo. Si yo no sé qué tiene que hacer el algoritmo, no puedo programar el algoritmo. Lo primero que me tiene que decir mi profesor de programación o mi profesora es: tienes que resolver este problema, este es el objetivo. Si no, yo no puedo programarlo. No puedo. Incluso AlphaCode es un sistema que se ha publicado hace en diciembre. Es un sistema que tú le dices el enunciado de un problema. O sea, no es un programador que tú le dices qué programa tiene que hacer. No. Es un solucionador de problemas. Tú le dices qué problema tiene que resolver, que no es lo mismo. Y entonces te programa automáticamente una solución de modo dialogado, ¿no? No sé si por voz o por escrito, pero hoy día creo que ya da igual, ¿no? Si es por voz o por escrito. Pero AlphaCode lo que no hace es inventar nuevos problemas que quiere resolver. Eso no lo hace AlphaCode. Lo que hace es inventar formas de resolver problemas y de programar en Python, en Tent, en más, en lo que quieras, ¿no? En un montón de lenguajes. Entonces, esta es una pieza clave, ¿no? Un algoritmo no puede cuestionar su propósito porque dejaría de ser un algoritmo. Los objetivos de la máquina no se cuestionan, ni tampoco se priorizan. Una máquina algorítmica no puede decir: este objetivo es más importante que este otro. Está gobernado por sus objetivos. Tienes que hacer esto. A lo mejor y tú verás cómo lo haces. Hay máquinas que les decimos eso, ¿no? Las técnicas de inteligencia artificial no les decimos explícitamente cómo tienen que encontrar la solución, pero sí les decimos cuál es el resultado deseado. Eso está en Turing, ya en el año 36, unos años después. Bueno, entonces ya digo, esto era esencial para entender qué es un robot, qué es una máquina computacional. ¿Y qué es ser libre? Ahora ya vamos a la parte humana, ¿no? ¿Qué es ser libre? No voy a defender que nosotros somos libres, porque eso es una cuestión única. Lo que voy a decir es, si somos libres, ¿a qué nos referimos? ¿Qué queremos decir cuando decimos que somos libres? Sea verdad o no, ¿qué queremos decir? ¿Qué es ser libre? Entonces, ser libre la libertad se opone a dos cosas. Por un lado, se opone a la determinación, también que puedo llamar heterodeterminación, o sea, estar determinado por otra cosa diferente. Por ejemplo, yo no soy libre de flotar, porque si doy un paso más allá de aquí, voy a caer porque estoy sometido a la ley de la gravedad. La ley de la gravedad me heterodetermina. Como mis movimientos están determinados de esa manera. Y en la revolución científica que empieza con la mecánica, Galileo, Kepler, Newton, se extiende a todo y hoy día llega a las neurociencias. Y entonces, estar determinado es: yo recibo un estímulo, ese estímulo es procesado, un procesamiento computacional neurológico. Aquí hay cierta analogía, cierta, ¿eh? Creo que Javier Rasnacer ha grabado aquí una ensayo, ¿no? Desde el punto de vista más neurocientífico. Creo que Javier no negará que hay una cierta analogía. Desde luego no es idéntica, ¿no? Pero un cierto procesamiento computacional neurológico y una respuesta. O sea, este micrófono que está aquí negro, imaginaos que estuviera funcionando mal y esta luz roja fuera porque está incandescente. Y entonces, inadvertidamente, yo lo toco y rápidamente retiro la mano. Aquí hay un estímulo, un procesamiento computacional neurológico y una respuesta motora, ¿no? Y eso no es un comportamiento libre. Menos mal que tengo ese comportamiento, porque si no me quemo, se me derriten los dedos, ¿no? Cuando toco algo que está caliente. Menos mal que mi comportamiento no solo está sometido a las leyes de la gravedad, sino también a muchas otras leyes psicológicas y de comportamiento. Menos mal. Bueno, todo eso gobernado podemos decir que son programas y sistemas de evaluación que en parte serán genéticos, en parte serán adquiridos, ¿no? Retirar la mano cuando te quemas es un reflejo instintivo adquirido genéticamente, no hace falta que te lo enseñen, ¿no? Pero pisar el embrague cuando te acercas al semáforo para que no se te caiga el coche, eso nadie sabe haciendo eso, ¿eh? De hecho, hace 150 años, cuando no había coches, no había embragues,
¿no? Era imposible que nadie tuviera ese reflejo adquirido, ¿no? Y sin embargo, cuando conducimos un coche manual, no un automático, ¿no? Lo hacemos ya sin pensar. Es un reflejo adquirido. No tenemos que pensarlo, nos hemos autoprogramado. Vale. Luego está la libertad, también se distingue de la indeterminación. La indeterminación es cuando en ese sistema valorativo o ejecutivo hay una cierta aleatoriedad. O sea, no es perfectamente predecible. No es lo mismo aleatoriedad que predecible, pero bueno, no voy a entrar en eso ahora. Sin embargo, es estadísticamente predecible, no añade una diferencia esencial. Y menos mal que es estadísticamente predecible, porque de esa manera, por ejemplo, en una cafetería saben que tienen que comprar más pollo que cerdo, ¿eh? Porque la gente viene a pedir más pollo que cerdo, ¿no? Aunque tú llegas allá a la cafetería y ves el menú y tú decides, ¿no? Si quieres pollo o cerdo, ¿no? Pero estadísticamente, menos mal, ¿no? Porque si no, no podríamos... sería inmensamente difícil gobernar. Bueno, da igual, sería lo que fuera. El caso es que es así, nosotros somos estadísticamente predecibles, no somos... y eso tiene que ver con el hecho de que somos seres corporales, con que somos mamíferos, que somos... tiene que ver con todo esto. Hay gente que trata como para defenderse del determinismo, el determinismo, digamos, rígido, que es una filosofía, porque en realidad no es una ciencia, es una perspectiva filosófica que nace en los siglos XVIII y XIX, que tiene una formulación muy clásica en Laplace, el gran matemático. Y entonces, claro, en ese determinismo del mundo de las bolas de billar, donde todo está determinado, ahí, obviamente, si todo está determinado, no hay sitio para la libertad, ¿no? Porque claro, todo está determinado, ¿no? Yo me creo que quiero levantar el brazo, pero en realidad lo que ha ocurrido es bla, 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 bla. Todo está determinado, ¿no? Y entonces, para defenderse de eso, algunos tratan de buscar refugio a la libertad en la indeterminación. No todo está determinado porque es la teoría del caos, que es la mecánica cuántica, ¿no? Bueno, yo pongo un ejemplo de esto de... yo voy en el coche, ¿no? Entonces, mi hijo pequeño, pequeño porque tengo dos, ¿no? Ya no es muy pequeño, ¿no? Entonces, el más pequeño de los dos. Papá, quiero un helado, ¿no? Y entonces, ahí está la heladería, el puesto de los helados. ¿Puedes parar un momento y me compro el helado? Me das €1, €1,50, lo que sea, ¿no? Entonces digo, vale. Pero con una condición, ¿no? Vamos a tirar una moneda. Si sale cara, vas a pedir helado de chocolate. Y si sale cruz, vas a pedir helado de fresa. Si yo hiciera ese experimento con mi hijo, él no podría decir que es libre para elegir el helado que quiere, el sabor del helado que quiere, ¿no? Porque en el fondo está determinado por el resultado de la moneda. Vale. Si esa moneda, en lugar de lanzarla yo en la mano, es una moneda que se lanza en una neurona suya, o sea, él al final cree que decide que quiere chocolate en lugar de fresa, o sea, decide bien, porque el chocolate es mejor que la fresa, pero en realidad es por un fenómeno aleatorio que ha tenido lugar en una neurona suya. Entonces tampoco diríamos que es libre. Da lo mismo que la moneda la esté lanzando fuera o que la moneda se lance en su cerebro. No es una diferencia esencial. Es decir, supuestos fenómenos cuánticos en los túbulos del cerebro, y bla, 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 todo lo que queráis. No digo yo que no existan, ¿no? Porque la mecánica cuántica no es que esté en los túbulos del cerebro, es que está en todas partes, ¿no? Porque la estructura de la materia es cuántica. Pero no son un refugio para la libertad, porque la aleatoriedad, el indeterminismo no es la esencia de la libertad, como tampoco lo es la no predictibilidad. Pero eso es otra historia. O sea, ¿entendéis el ejemplo del helado, no? O sea, la libertad no es indeterminismo, aunque hay una cierta relación, que yo puedo predecir estadísticamente lo que la cafetería tiene que encargar a sus proveedores, aunque yo no puedo predecir lo que va a predecir cada uno de los comensales, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo. Entonces, frente a la determinación o la heterodeterminación, determinado por fuera, o a la indeterminación, la verdadera esencia de ser libre es la autodeterminación. Yo me determino. Y eso es ser verdad. Eso, cuando decimos somos libres,
De eso estamos hablando. Aunque no lo seamos, aunque sea un sueño, aunque sea una quimera, pero lo que significa realmente es eso. Y aquí todavía se pueden distinguir dos niveles en esa autodeterminación. El primero es autodeterminación hacia los fines. O sea, mis fines, los resultados de mi existencia, esos están dados. Lo que puedo hacer es decidir libremente seguirlo o no. Hijo mío, tú has venido al mundo para ser ingeniero como tu padre. Papá, no me da la gana. Entonces, manifiesta su libertad. Porque luego pensar, claro, fracasará. Porque si está determinado, ¿no? Si su fin es ser ingeniero, ¿no? Y se niega a ser ingeniero, entonces es un fracaso. Pero toda la libertad que tienes es en obedecer o no a un fin que en el fondo le sigue viniendo desde fuera. ¿Vale? Yo creo que ahí se puede empezar a hablar de verdadera libertad y a mí me deja profundamente insatisfecho. O sea, si ser libre es eso. Y hay un escalón más profundo, una comprensión más profunda de la autodeterminación, que es la autodeterminación de los fines. O sea, no está determinado, no está fijado. Nadie me ha dicho qué tengo que llegar a ser. Yo lo invento. Mi futuro está en mis manos. Mi futuro está en mis manos. Entonces, esto, plantearlo así, tiene dos caras, ¿no? Porque por un lado dice, claro, si lo primero nos deja insatisfecha, autodeterminación hacia los fines, ¿no? Donde lo único de ser libre es la posibilidad de rebelarse, yo puedo ser lo que me dé la gana, nos da un respiro, pero en cuanto nos damos la vuelta ya nos viene a la cabeza, claro, papá, como me has dicho que yo elija lo que quiero ser, lo he reflexionado y ya sé qué es lo que quiero ser. Te voy a explicar, es una profesión en la que ganas mucho dinero, viajas un montón y además hay que formarse muy bien, hay que saber, pues hasta de matemáticas, de estadística, hay que saber planificar, organizar, persuadir a gente para... O sea, es un trabajo completísimo, completísimo, tiene muchas vacaciones. Sí, hijo mío, ¿en qué has decidido convertirte? Papá, voy a ser asesino a sueldo. Entonces, ¿por qué inquieta esa posibilidad, ese abrir la libertad a autodeterminación de los fines? Porque, o sea, el primero, el número uno, dice, claro, los fines, nuestros fines son los fines buenos, ¿no? Tú puedes rebelarte y no querer ser la buena persona que tendrías que ser. Y lo segundo, dice, puedes ser lo que quieras. Pero entonces, ¿cómo distingo? ¿Por qué es ser bueno? O sea, ¿por qué es bueno ser médico, ingeniero, barrendero, vendedor de pescado, periodista, y no es ser bueno ser asesino a sueldo, otra profesión que empieza por P, que no voy a decir? Bueno, esa sí puede ser bueno, ¿no? No la voy a decir. No sé si sabéis a qué me refiero. Entonces esto nos lanza, nos arroja en la arena del terreno de la ética. Y es cómo distinguimos el bien del mal. Y no voy a entrar ahí, simplemente lo dejo planteado. Sé que, o sea, debería causar inquietud. O sea, a mí, en cierto modo, me causa inquietud. Y como no tengo todas las respuestas, entonces el curso que doy de ética para ingenieros, como no me creo que lo sé todo, por eso logro establecer un diálogo fructífero con mis alumnos, ¿no? Porque yo no me creo que lo sé todo a priori, ¿no? Bueno, decía antes, noticias de la semana pasada, noticias de hace 400 años. Y entonces, yo sé quién soy y sé quién puedo llegar a ser. Eso es lo que dice en un momento dado nuestro insigne Alonso Quijano, en el Quijote. O lo dice Miguel de Cervantes por boca. O sea, fijaros cómo en el comienzo, 1605, para que os hagáis una idea, Galileo es la época en la que vive y Descartes, y Newton un poquito después, o sea, comienzos del siglo XVII, los comienzos de la revolución científica industrial, es todo, es el comienzo de la modernidad. Son los últimos 400 años. Y en el inicio está el yo sé quién soy y sé quién puedo llegar a ser. O sea, mi destino no está escrito. Esto es un contraste muy fuerte
con la visión griega del mundo, con el fatalismo, suenan las campanas, salen el novio y la novia de la iglesia, que se acaban de casar, la gente les tira arroz o lo que sea, ¿eh? Entonces, dos personas. ¿Cuál es el destino de los novios, de estos novios? ¿No? Y entonces, respuesta, estos van a durar 2 o 3 años, no más. No, te estaba preguntando que dónde se iban de viaje de novios. En inglés hay 2 palabras para destino, que son destination y fate. Una cosa es preguntar, what is their destination? ¿A dónde van de viaje de novios? Y otra cosa es, what is their fate? ¿Cuál es su destino en sentido fatídico? Eso tiene que ver, fatum, lo fatídico es el sentido griego de destino, que es fatalista, es un sentido fatalista, donde realmente el destino está escrito. Bueno, fijaros, simplemente, decía antes Alan Turing, del año 36, bueno, esta es una conferencia que da en el año 47, no voy muy bien de tiempo, entonces esto lo voy a abreviar, pero cómo él vuelve a hablar ahí de resultados del tipo deseado, ¿no? Aunque está hablando ya de máquinas que podrían modificarse, sería como un alumno que hubiera aprendido mucho de su maestro. Turing era una mente privilegiada, entonces muy probablemente le ocurrió, como igual nos ocurrió a nosotros, ¿no? Sobre todo en la secundaria, eso es muy típico de la secundaria. En la universidad lo doy por sentado que ocurre. En la secundaria, que uno se da cuenta que sabe mucho más que su profesor, al menos en algunas cosas, ¿no? Que resuelve problemas de matemáticas mejor, que es capaz de señalarle, profesora, se ha dejado el signo menos y tal, ¿no? O que tiene... Entonces esto a Turing le debió pasar cantidad de veces, ¿no? Entonces yo, cuando leo esto, tengo la sensación de que está hablando de sí mismo, ¿no? Sería como un alumno que hubiera aprendido mucho de su maestro. Pero todavía Turing, en el fondo, sin darse mucha cuenta, porque él es más bien partidario de que las máquinas pueden llegar a ser libres, él sigue diciendo, posiblemente se sigan obteniendo resultados del tipo deseado. O sea, esa máquina que es capaz de evolucionar, de modificarse a sí misma, de modificar su programación, seguirá obteniendo resultados del tipo deseado. La puedo someter a control de calidad. Una cosa característica de las máquinas, sean computacionales o no, es que las puedo someter a control de calidad. Puedo verificar si cumplen aquello para lo que han sido construidas o no. Cuando a nosotros nos someten a control de calidad, que nos someten a control de calidad. Sabes lo suficiente de programación, de matemáticas, escribes sin faltas de ortografía, tu letra es legible, todo eso son controles de calidad, ¿no? Pero puede pasarse un límite, que es excesivo, que es un límite en el que nos están robotizando a nosotros. Cuando el control de calidad es agobiante, es exhaustivo, nosotros lo sufrimos. Y además, eso es un peligro, creo que cierto, de nuestra sociedad, de nuestra cultura actual. No tanto. De lo que se habla es de la humanización de los robots, que los robots lleguen a ser libres. Bueno, si el peligro real, mucho más real que ese, mucho más cercano, no es que los robots sean libres, sino que las personas dejemos de ser libres. O sea, que nos sometan, que nos digan qué tenemos que hacer, que nos roboticen. Entonces, con eso, sabiendo que es un robot y que es ser libre, ya está, las máquinas no pueden ser libres. Ya está. Quería que fuera un razonamiento riguroso, ¿no? O sea, si las dos premisas se aceptan, hipótesis 1, premisa 1, premisa 2, la conclusión se deriva automáticamente. Podemos sacar las premisas, podemos decir, ser computable no es eso, pero ya te concluyen, y con todas las ciencias de la computación del siglo XX, y saldrás perdiendo seguro. Hay flecos, o sea, hay máquinas que parecen computacionales, que se las deja funcionar y no tienen ningún objetivo definido. No las menciono ahora, si queréis luego hablamos de ellas, ¿no? Pero no se puede decir que realmente es confuso decir si realmente son máquinas o no son máquinas. Estoy pensando en el juego de la vida de Conway, si a alguien me suena. Los matemáticos Conway, probablemente lo conozcáis el nombre, gente Conway. Y sobre la libertad, bueno, la libertad se ha discutido muchísimo más. Mi postura es que ser libre de verdad requiere autodeterminación. Hay mucha gente que eso lo discute. No solo que nosotros no somos libres o que somos libres de otra forma, sino que la libertad no es eso.
Entonces, la cuestión es que como la libertad queda fuera o sea, como las máquinas computacionales no son autodeterminadas, sino son heterodeterminadas, porque es alguien que desde fuera les dice lo que tienen que hacer, pues no los líderes, ya está, no hace falta más. Y esto no es una dificultad tecnológica de hoy, no es que tecnológicamente no sabemos hacerlo y dentro de 40 años, sí, no, dentro de 40 años, si seguimos construyendo máquinas computacionales, seguirán siendo máquinas que harán lo que nosotros queremos que hagan, aunque sean con algoritmos cuánticos o con lo que sea. Me da exactamente igual. Si son máquinas, hacen lo que nosotros queremos que hagan, luego no son libres. Es un problema conceptual, no es un problema tecnológico. Es más, ni siquiera hay gente que dice, claro, entonces me estás hablando del alma y tal. Hablar del alma siempre es una cosa muy resbaladiza, no solo porque te encuentras con gente que no cree que exista eso que algunos llaman alma, sino que gente es que no entiende lo mismo que tú quieres decir. O que es muy difícil, es muy resbaladizo, ¿no? La cuestión no es esa, no es si un ente material puede ser libre o no. Nosotros somos entes materiales, yo soy un ente material. A mí me duele si me pinchan, ¿no? Como dice, si me pinchan sangro, ¿no? Como dice en la obra de Shakespeare. No sé si es El Moro de Venecia o... Si no habéis visto la película es magnífica, ¿no? Es Robert De Niro que está interpretando ese parlamento. Es una historia magnífica, ¿no? De la misma época que Cervantes. Somos igual que vosotros. Si me pincháis, grito. Si me pincháis, sangro, ¿no? Es como su argumento, decir, somos iguales, ¿no? No es si siendo materiales podemos ser libres o no. Yo soy un ente material. La cuestión es que un ente diseñado para un fin no puede ser libre. Por mucho, alguien que diga, no, la esencia de la libertad está en el alma y tal. Bueno, discusiones interesantes para aclararnos quién tiene tu alma, quién entiendo yo, lo que quieras, ¿no? Pero al final, si yo soy capaz de condicionarte y programarte, entonces te estoy robando tu libertad, ¿no? Entonces la cuestión no es esa. La cuestión es si realmente, si en el proceso educativo, o sea, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros ciudadanos en menor sentido, ¿no? Porque es menos responsabilidad de los gobernantes de educar a sus ciudadanos. Tienen, pero en mucho menor grado, ¿no? Si estamos queriendo robotizar o estamos queriendo promover la autonomía de la gente. En primer lugar, de nuestros hijos, ¿no? Porque son aquellos con los que tenemos la primera responsabilidad educativa. Entonces, esto es difícil de aceptar. Yo creo que es difícil de aceptar porque somos muy distintos, con ideologías diferentes, pero todos somos occidentales y herederos de un señor que se llama David Hume, que escribe en 1739, o sea, más que ayer tampoco, las razones y solo puede ser la esclava de las pasiones y no puede pretender otro oficio más que servirlas y obedecerlas. O sea, antes de que existiera siquiera, bueno, la posibilidad de máquinas de cálculo ya existía porque Pascal y Leibniz son anteriores incluso a Hume, pero era otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué está diciendo? La razón es una optimizadora de estrategia. Está diciendo eso. La concepción humeana, filósofo escocés muy influyente, uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía occidental, lo que está diciendo es que la razón es la que es esclava de las pasiones. Si yo os preguntara qué es la inteligencia, posiblemente no diríais toda la misma respuesta, pero muy probablemente, este ejercicio ya lo he hecho otras veces, entonces como somos predecibles, puedo hacer una estimación del resultado. Si os digo, dadme dos definiciones de inteligencia, por lo menos la mitad de vosotros daréis esta, luego la otra será diferente, ¿no? La capacidad de resolver problemas, la que os suena. O sea, eso, la razón de la escala de las pasiones. Tengo un problema, aquí mi inteligencia lo resuelve. ¿Cómo hacer? Tengo tendencia a quedarme dormido. ¿Qué hago para no quedarme dormido? Me pongo el despertador me lo ato al dedo para que... Esto es una tecnología muy antigua, ¿no? Cuando el despertador ¿no? Entonces te lo atabas al dedo gordo del pie, entonces se caía, entonces ya no había forma, ya te despertabas, ¿no? Bueno, lo que sea, ¿no? ¿Qué hago para
para resolver un problema. Entonces, como soy muy inteligente, soy capaz de resolver ese problema. ¿Eh? Y esa es la concepción más extendida de inteligencia que tenemos en Occidente. Y la inteligencia es eso, la esclava de las pasiones. Es una inteligencia computacional al servicio de unos objetivos predeterminados. La inteligencia no puede decir, no puede cuestionar cuáles son aquellos objetivos, cuáles son los problemas que tiene que resolver. La esclava de las pasiones, está al servicio de las pasiones. Esto de las pasiones, a uno le puede sonar, bueno, las bajas pasiones y tal. No, no necesariamente. Las pasiones pueden ser la pasión por la consistencia lógica, o la pasión por la justicia, o la pasión por la supervivencia. Entonces, la pasión por la música. Yo soy una persona apasionada. Yo soy una luchadora por la justicia. Y todo, mi inteligencia, mi ímpetu, todo lo pongo al servicio de eso. Pero es esclava de esa pasión. No sé si habéis visto esta película. AI, Inteligencia Artificial, del 2001. O sea, los mayores muy posiblemente la hayan visto. Este personaje se llama David, es un niño robot. David es un... os imagináis el contexto, lo cuento muy brevemente. Debería terminar ya y el coloquio hasta y media, ¿no? Más o menos, ¿no? Vale. David es un robot en una sociedad hipotética, sociedad futura, para parejas que no pueden tener hijos, ¿no? Entonces, pues hoy día hay soluciones tecnológicas para eso. Y entonces aquí inventan otra solución tecnológica, que es un muñeco, ¿no? Un robot, ¿no? Entonces, claro, los padres sabemos muy bien, ¿no? Que los niños, cuando son pequeños, pues hacen cosas que son te contrarían mucho, ¿no? Pues no se quiere terminar la papilla, cuando son muy pequeños, ¿no? No quiere terminarse la papilla, no quiere ordenar su cuarto, no quiere acostarse, no quiere ir a música, con lo que me ha costado ir con la matrícula en la escuela de música, ya resulta que dices que no quieres ir, no quiero ir a la fiesta de cumpleaños de mis primos, lo que quieras, ¿no? Entonces, si tuviéramos un robot que hiciera todo lo que queremos, sería aburrido. Este robot no. Solucionado, como lo del ajedrez autograduable, ¿no? Te damos un niño, un robot que simula ser un niño y que no va a ser completamente dócil, porque eso no lo quiere ningún padre, eso es muy aburrido, ¿no? Entonces, no pasa nada, ¿no? Un robot que dirá que sí a la zanahoria pero no al brócoli, o al brócoli dice que no el 90% de las veces, pero hay un porcentaje que sí, ¿no? Todo eso es imitable, todo eso. Entonces, ese es el planteamiento de David, que es un robot para satisfacer a sus dueños, a sus padres adoptivos. Eso es asumible, no tecnológicamente hoy día no, pero eso igual dentro de 20, 30, 100 años igual sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé qué es lo que tiene que hacer, por eso puedo fabricarlo, porque sé cuál es el objetivo. Cuando yo sé cuál es el objetivo, cuando puedo definirlo, entonces la máquina la puedo construir y entonces ya se convierte en un problema tecnológico. A lo mejor no tengo todavía la tecnología, ¿no? Pero es muy importante entender esta diferencia, ¿no? Este sí podría ser un robot libre. Bueno, esto es un cartel, este es un tablón de anuncios en el campus de mi universidad. Y escribe tu propio futuro, es exactamente esto, ¿no? Cuando yo sé que en mi propia universidad, que seguramente esa, a lo mejor no en las facultades de ciencias, pero en las facultades de filosofía, de psicología, de filosofía y tal, seguro que hay alguien que enseña esto de que la vida no somos libres, estamos determinados y todo eso. Y en el mismo campus está diciendo, escribe tu propio futuro. ¿Pero cómo que escribo yo mi propio futuro? El destino está en mis manos. Si me está diciendo, ¿no? Esto, la marioneta que se mueve a sí misma, es para la concepción, insisto, que por eso digo que el problema tiene al menos 400 años de antigüedad, y mucho más todavía. Lo podemos rastrear, ¿no? Desde un punto de vista, una concepción del cosmos cartesiana, mecanicista, eso es imposible porque las cosas se mueven porque otras cosas las mueven. Siempre hay heterodeterminación. La autodeterminación no puede existir en el mundo material. No puede existir. Entonces, por eso Descartes separa completamente el mundo material y el espiritual, y luego, claro, separa tan completamente y luego no es capaz de entenderlo, ¿no? Más modernamente,
Pero refleja la misma mentalidad, ¿eh? En el siglo XIX. El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede elegir lo que quiere. O sea, se puede mover, pero los objetivos no los puede elegir. No son palabras literales de Schopenhauer. Recogen su pensamiento, pero no son palabras literales. Pero es así, por ejemplo, como lo cita Albert Einstein, que lo cita con admiración a Schopenhauer. ¿No? Y dice que le supuso un gran consuelo porque por fin logró entenderse a sí mismo y como los escritores dicen, pues mucha más gente, ¿no? Refleja esa mentalidad. En realidad, no podemos elegir lo que queremos ser. Claro, desde este punto de vista, podemos fabricar máquinas que en realidad pueden ser como nosotros, porque nosotros no podemos elegir lo que queremos ser. Igual, hacer máquinas, eso sí. O sea, si nosotros somos robots, nosotros podemos hacer máquinas que sean como nosotros, porque nosotros somos robots. ¿Mm? Decía antes la película de Spielberg, esta otra película, que es magnífica, o sea, si no la habéis visto, la tenéis que ver. Esta es una de las... porque uno de los aciertos, tanto de la novela original como de la película, es que no entra en detalles tecnológicos, no dice cómo está feliz, una pista y tal, pero realmente lo que te plantea el Blade Runner, estoy hablando, no de iRobot, lo que te está diciendo es que realmente esos robots han despertado a la vida, han despertado a la autoconciencia. No sabemos cómo, no se sabe ni no te dan ninguna explicación ni cómo eso es posible ni nada. No es el tema, ¿no? Porque en el fondo de lo que está hablando es de nosotros, ¿no? De los humanos. De qué, en el fondo te está hablando de qué significa tomar las riendas de mi vida. Que el destino está en mis manos. ¿No? De eso te habla la película, por eso es una película tan interesante. Vale. Podemos hablar de si podemos fabricar seres humanos, pero ya lo dejo aquí para que haya algunos minutos para aprender. Pues nada, ahora hay tiempo de preguntas. Quien quiera romper el fuego de hacer la primera pregunta, siempre es un poquito más mal. No he hablado mucho de ChatGPT, pero si quieres preguntar de ChatGPT también puedo responder a alguna cuestión sobre eso. Bueno, pues rompo yo el hielo. Muchas gracias por la conferencia, una persona interesante. Y pues por hacer una pregunta, si he entendido bien un poco, dice sí, las máquinas no pueden ser libres porque en la propia definición de máquina está que tiene un fin, o está programada para algo. Pero, entonces, bueno, lo veo como un planteamiento un poco teórico, pero si fuéramos directamente bueno, te lo compro. Pero ahora imaginemos que uno quiere hacer una máquina cuyo objetivo es ser indistinguible de un ser humano. Por ejemplo, ese es el fin que yo me planteo. Y ahora con la técnica que tenemos, pues se le ponen los brazos y todo. Entonces, pero si tú no puedes, ¿cómo puedes distinguir si es libre o no es libre? O si es una máquina o no es una máquina. ¿Cómo puedes distinguir esto que dices de que elige sus propios fines? Te contesto con la transparencia que ya tenía preparada, ¿no? O sea, supongamos que nuestro objetivo es construir seres indistinguibles de los seres humanos. ¿Sí? O sea, vamos a imitar un comportamiento que sabemos cuál es. Entonces, cuando tú sabes cuál es el comportamiento humano, lo puedes imitar. ¿Vale? Cuando tú sabes cómo corrige un profesor los ejercicios de matemáticas, lo puedes imitar. Puedes programar una máquina que corrija ejercicios de matemáticas. Cuando tú sabes cómo se comporta, al menos estadísticamente, una persona que entra en un centro comercial, tú puedes predecirlo y puedes inundar el centro comercial de robots que imitan ese comportamiento y que chatean como si fueran personas, ¿no? O sea, vale. La cuestión es, si realmente, o sea, oye, robot, te van a hacer unas preguntas, tú compórtate como un ser humano. Claro, entonces, estadísticamente, el comportamiento humano tiene un grado de predecibilidad muy alto. Porque, o sea, a ver,
en eso de si tenemos alma o no tenemos alma o somos seres materiales, ¿no? Lo que sí sé es que nosotros no somos espíritus puros. O sea, no somos pura libertad, que es lo que le hubiera gustado a Descartes. No somos pura libertad. O sea, yo no puedo flotar si me da la gana. No puedo flotar. De hecho, probablemente mi grado de libertad, mi grado de autodeterminación es bastante pequeño. Bueno, pequeño o grande depende de con qué lo compare, ¿no? Pero, o sea, incluso si lo admito, tengo que admitir que es pequeño mi grado de autodeterminación. Entonces, pero como soy un ser material, estoy muy condicionado. Aquí hay que distinguir entre determinado o condicionado, ¿no? Entonces, incluso si no admito que estoy completamente determinado, heterodeterminado, sí tengo que admitir, porque es experiencia común, que estoy muy condicionado. ¿Vale? Y como estoy muy condicionado, soy predecible. Y porque soy un ser material. ¿Vale? Tengo costumbres, soy español del siglo XXI, por lo tanto estoy acostumbrado a comer 3 veces al día como poco, por lo tanto si pasan 7 horas sin comer, me muero de hambre, ¿no? Si yo viviera en Etiopía, y a lo mejor a las 7 horas ni me doy cuenta, ¿no? ¿no? Estoy acostumbrado a comer 1 vez al día, ¿no? Pero por mis circunstancias, ¿no? Entonces soy predecible. Entonces en la medida que soy predecible, soy imitable. Y puedo fabricar una máquina y someterla a un control de calidad en qué grado estoy imitando ese comportamiento. ¿Vale? Pero si doy el paso más, o sea, si doy el paso más allá, o sea, ¿se puede verificar que alguien no tiene objetivos? O sea, yo más bien te preguntaría, ¿y qué cuenta como prueba? ¿Qué contaría como verificación? ¿Verificar empíricamente? No. No, porque la libertad no es algo que se pueda medir en un laboratorio. La autodeterminación, o sea, esto nos lleva a una discusión mucho más amplia sobre las relaciones entre, o los límites del método científico, qué se puede conocer con el método científico. Pero con el método científico experimental, lo que se puede conocer es fundamentalmente la realidad heterodeterminada. Entonces, la realidad autodeterminada está fuera del método científico. No se puede conocer con el método científico. Entonces, si tú dices, el método científico tiene el monopolio del conocimiento, lo que no puede conocer el método científico no existe, entonces no somos libres. Pero tú puedes tomar otra postura, que la mía es, el método científico puede conocer lo que puede conocer. Y hay cosas que las conozco de otra forma, que no son con el método científico experimental, como es la libertad y la capacidad de autodeterminación. O sea, no las conozco. Entonces, ¿qué prueba se puede hacer? Yo diría, ninguna. ¿Prueba de laboratorio? Ninguna. Porque o sea, habrá gente, pues insisto, siendo estadísticamente predecible, habrá gente que abandone un grado y se cambie de grado. Y los buenos planificadores hacen su trabajo y entonces saben, los que empiezan matemáticas hay un 5% que al cabo de un año se cambian, ¿no? Porque, ¿no? Y eso es ser un buen planificador, ¿no? Predecir el comportamiento humano, ¿no? Pero no sé si te estoy respondiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo programar la imitación de un sin objetivo? ¿No? ¿Quién de vosotros se ha sometido al test de Turing? Todos. Bueno, los muy, muy mayores, que no sé si hay alguno en la sala, igual no. Pero yo diría que los que están en la sala, todos. Porque cada vez que entramos en un formulario en Internet y decimos, no soy un robot, o dime de estas 6 casillas cuáles contienen semáforos, eso es un test de Turing. Se llama CAPTCHA y las siglas CAPTCHA dicen son Completely Automatic Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, o algo así. Buscarlo. Están siglas, ¿no? ¿Qué significa? O sea que todos, igual hoy mismo, esta mañana, y si no, esta semana pasada, ¿podemos distinguir seres humanos de máquinas con una máquina? Sí. ¿Desde el punto de vista de ingeniería? Sí. ¿Metafísicamente o filosóficamente? Esencialmente, no. Porque, claro, es que yo lo que quiero es acceder al formulario para comprarme esas zapatillas o para poder entrar al cine y comprar las entradas o lo que sea. Entonces yo me someto voluntariamente al test de Turing, a esa identificación. Pero yo podría decir, no me da la gana de someterme a ese test. O sea, yo puedo imitar a un robot. Yo, humano, puedo jugar a que soy un robot.
¿Quién no? Bueno, no todo el mundo ha jugado alguna vez a ser un robot. Mucha gente que juega, ¿no? Los niños pequeños, entre las muchas cosas que les gusta jugar e imitar, a veces imitan que son robots, que es que no es así, lo que sea, ¿no? Eh, entonces, la cuestión es esa, ¿no? Yo te diría, ¿qué cuenta como prueba? Prueba empírica no puede haber, ¿no? ¿Qué cuenta como prueba? Bueno, son pruebas especulativas, racionales, es darse cuenta de toda nuestra estructura social, todo tiene sentido si eso es así. Y si no, nada tiene sentido. No tiene sentido el sistema legal, no tiene sentido el sistema educativo, no tiene ningún sentido. No tiene sentido nada, ¿no? Si todo está predeterminado, nada tiene sentido. Pero eso no es una prueba empírica. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias. A mí también me ha parecido muy interesante. Y una cosa que has dicho, que es que hay una cuestión que no es tanto que las máquinas sean libres, sino que nos quiten libertad a nosotros, o algo así, de que realmente el problema no es que una máquina pueda tomar decisiones, sino que no las pueda tomar yo, o que la máquina tome decisiones por mí o algo así. Y lo de que el objetivo no es cuestionable, o sea, yo no tengo ni idea de programación, pero vale. Pero mi pregunta es, si por ejemplo al coche de ese Robert tú le dices, vale, tú tienes que trabajar para que mi trabajo las tareas que yo tengo que hacer en el día se cumplan lo mejor posible. Eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces te levantas y le dices, llévame al aeropuerto. Y entonces el coche te dice, no, porque para que tú cumplas tus tareas tienes que descansar 7 horas. Entonces no te voy a llevar al aeropuerto porque has descansado 5. Entonces, si el objetivo es demasiado ambiguo o demasiado grande, no es posible que la máquina, al buscar la mejor estrategia, tome decisiones que tú no quieres. Que esto sería un error de programar mal el objetivo, si lo programas de manera concreta, pero al programar demasiado ambiguo no les podríamos dar demasiada toma de decisiones respecto a cosas. Creo que ahí podría ser algo que a mí personalmente me da miedo. No sé, igual no tiene sentido a nivel programación, pues que yo no tengo mucho idea. Tiene todo el sentido, la pregunta me parece interesantísima, ¿eh? Las dos preguntas me parecen interesantísimas. Bueno, la primera pregunta, que es, no sé si te he entendido muy bien, el peligro de que nosotros nos hagan menos libres o nos roben nuestra libertad. O sea, sí, pero ya no hay algo. Sí, vamos a ver. Si no habéis visto el documental El dilema de las redes sociales, lo tenéis que ver. Está en Netflix, lamentablemente. O sea, lamentablemente que sí que no es de acceso libre, pero que algún día ya esté de acceso libre, ¿no? Además, lo estoy repasando estos días porque lo quiero destripar con alumnos míos de un grado, de un máster, perdón, en ciencias sociales computacionales. Entonces, uno de los que habla en ese, que son personajes reales, es un documental, ¿no? Es mezcla ficción con personas reales y cuentan sus experiencias, ¿no? Hay toda una rama de estudios en Silicon Valley, de ciencias del comportamiento, que a lo que se dedican es a entender cómo funciona nuestro cerebro, no nuestro cerebro desde el punto de vista neurológico, aunque también se apoyarán, ¿no? Pero sobre todo desde el punto de vista visto desde fuera, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para controlar el comportamiento de la gente? Y entonces, incluso si no entiendes nada, si el cerebro es una caja negra, pero a base de inputs y outputs, pues puedes establecer relaciones, ¿no? Entonces, y cuenta, ¿no? Pues cómo sale lo del scroll infinito, o sea, todas las técnicas que hay en las redes sociales que nos enganchan, ¿no? Y que crean adicción en nosotros. Entonces, es muy interesante porque, y además es un problema muy importante para la ingeniería, ¿no? Porque la ingeniería tiene que construir artefactos y tiene que venderlos. Entonces, ¿cómo consigues vender los artefactos? ¿Cómo consigues que la gente quiera comprarlo? Entonces, hay una forma que es mediante adicción, y entonces es la única forma. No es nos metemos en un tema de ética para ingenieros que me preocupa desde hace años, ¿no? Y es el límite entre crear un producto que satisface una necesidad y un producto que es adictivo. Y como ingenieros, o sea, a mí me parece que el límite es confuso. Y hay casos muy claros de productos que están diseñados para ser adictivos, para crear esclavos, como son las drogas, la heroína, la cocaína y tantas otras, ¿no?
Y eso es una actividad en sí misma absolutamente inmoral, ¿sí? Porque lo que estás buscando es someter a la gente, hacerlos esclavos. Y en las tecnologías de las redes sociales, pues hay cosas... No es tan fácil, yo creo que eso hay que pensarlo. Bueno, esa es la primera parte de tu pregunta. Y a eso añadiría, no me cabe duda de que hay gente empeñada en eso, empeñada en esclavizarlos. No me cabe la menor duda. Y tenemos que ser conscientes y defendernos. Y el verdadero peligro es ese. El verdadero peligro no es Terminator, que la inteligencia artificial tome control de la sociedad. El verdadero peligro es que haya personas que mediante técnicas de inteligencia artificial nos roben nuestra libertad sin que nos demos cuenta. Ese es el verdadero peligro. Y la segunda pregunta era... sí, los múltiples objetivos. Es muy interesante porque la programación más elemental, lo que uno aprende en primero de programación, y más aún si no estudia informática, si no estudia física o ingeniería o lo que sea, ¿no? Es programación declarativa donde todas las instrucciones están muy claras, el algoritmo está muy claro, ¿no? Pero hay otras formas de programar donde el nivel de abstracción sube mucho y entonces tú programas una serie de objetivos, una serie de tareas y de alguna manera tienes un motor de inferencia que coordina esos objetivos, encuentra una estrategia para satisfacer esos objetivos. Y efectivamente ahí se pueden producir ambigüedades y conflictos. No es porque la línea algorítmica no está tan clara. Aún así, todo eso, cuando lo entiendes, te das cuenta, bueno, aquí lo que hay es un metaobjetivo y hay unos subobjetivos que están subordinados a ese metaobjetivo, pero el metaobjetivo sigue existiendo. Ahí tú misma lo has dicho. Mi misión es hacerte la vida fácil. Es una definición un tanto ambigua, ¿no? Pero hay una misión, ¿no? Entonces, es complicado y por supuesto que es difícil programar ese tipo de sistemas sin que surjan conflictos, ¿no? Pero no es un problema conceptual en el fondo, de qué es un algoritmo. Yo iba a decir, pero en realidad entre lo que ha preguntado Clau y lo que tú has contestado más o menos iba por la línea, porque nos hemos movido en una parte un poco especulativa o más conceptual de qué es la libertad y tal, que ahí me muevo bien y entro en discusión y ok, pero luego cuando bajas al terreno de lo concreto, a mí me entra también un poquito de vértigo y de miedo de decir, bueno, ¿hasta dónde van a llegar? Pero bueno, por lo que has ido diciendo tú, ya contestado Gonzalo, yo me doy por contestada, a modo de presentación, si quieres preguntar tú, Raúl. A raíz de la pregunta que hace Claudia, me surge otro tipo de duda y es, en función de la utilidad que podamos darle a este tipo de máquinas, ¿no es, por decirlo de alguna forma, posible conferirles un cierto grado de autonomía a la toma de decisiones? O sea, se me ocurre el ejemplo de ciudades en Estados Unidos que están empezando a usar perros robots para tomar decisiones. Ok, planteamos la siguiente dicotomía. El perro tiene que proteger a sus agentes, pero también tiene que pillar a los malos. Imaginemos una situación en la que un agente está herido. Y el ladrón, por ejemplo, se está escapando. El perro tiene que tomar la decisión de, o bien sigo al ladrón y lo atrapo, pero dejo aquí tirado a mi agente, o bien protejo a mi agente, pero el ladrón se escapa. ¿No es este tipo de dicotomías que pueden resultar tontas, pero al final del día van a ser dicotomías que surjan en el futuro por objetivos prácticos, cuando debemos plantearnos el conferirles determinado grado de libertad? O sea, ya no solo esto, sino robotitos estrategas. Tengo la misión de no dañar la integridad de mi robotito, pero también tengo la misión de rescatar. A lo mejor tengo que arriesgar una parte y tomar la decisión de arriesgar la integridad en pos de salvar una vida. A lo mejor una IA estratega tiene que tomar decisiones extrañas en pos de cumplir un objetivo bélico. Y al final del día suena como muy futurista, pero son los principales objetivos comerciales, aparte de los estándares que hemos visto como ChatGPT, que se tienen en mente para las IAs. O sea, ¿no sería en este sentido posible o necesario para cumplir sus objetivos el otorgar determinado grado de libertad? A ver. Y muchas gracias por todo la respuesta de la conferencia. Gracias a ti, la pregunta es también muy interesante. Vamos a ver. Las máquinas automáticos significa que se mueven a sí mismo. Conceptualmente, la palabra autómata tiene 2500 años de antigüedad, como poco. Leonardo Torres Quevedo es un ingeniero español que escribe a finales del siglo XIX el libro Teoría de Autómatas. O sea que conceptualmente, también aprovecho para mencionar a un
héroe de nuestra ingeniería y de nuestra ciencia, muy desconocido, en primer lugar para mí, hasta hace 2 años. Entonces, el grado de autonomía, vamos a ver, un termostato tiene un grado de autonomía, porque gobierna una caldera, entonces se enciende o apaga. La célula fotoeléctrica que decide cuándo se encienden las farolas de la calle también está actuando de modo autónomo. Está tomando decisiones, entre comillas. Entonces ya no es una persona, ¿cómo se llama? No es farolero, ¿cómo se llama? El sereno, ¿no? El que iba con la pértiga, ¿no? con las farolas de gas o de... ya es un sistema automático, pero su grado de automatismo es muy, muy, muy pequeño. Es una sola variable, que es luminosidad, ¿no? Pero eso lo podrías complicar y podrías ahí meter una estrategia, ¿no? Que tuviera en cuenta la evolución del precio de la electricidad, no solo la cantidad de gente que hay por la calle, ¿no? A lo mejor hay sensores, ¿no? Entonces digo, sí, ahora pongo más luz, pero luego, aunque esté muy, muy oscuro, no hace falta tanta luz porque no hay casi gente por la calle. O sea, puede elaborar una estrategia más complicada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en los sistemas automáticos, lo que está ocurriendo es que se separa el nivel de decisión humana de la acción final. Y en medio metemos mucha tecnología y mucho algoritmo de decisión, ¿vale? Y en ese algoritmo de decisión a veces es respecto a un metaobjetivo de muy alto nivel, como los que planteaba Claudia, la elaboración, el programa, la estrategia para llegar a eso puede ser muy complicada. Tan complicada que no la llegamos a entender bien ni a dominar bien y se nos puede escapar de las manos. Entonces, yo he puesto ejemplos más sencillos, pero en realidad lo que tú hablas del perro robot o de las armas letales autónomas o de los sistemas de guerra autónomos no son tan distintos. Es lo mismo, pero más complicado. Yo diría, yo creo que los necesitamos, o nuestra sociedad actual no se entiende bien sin esos sistemas automatizados. Lo que pasa es que una cosa es necesitarlos, reconocer que los necesitamos, y otra cosa es cerrar los ojos y decir, bueno, pues como los necesitamos, que sean como tienen que ser. No, como es un problema muy difícil establecer la cadena de responsabilidad moral desde el diseño hasta la actuación, porque en medio hay toda una selección algorítmica de estrategias y de acciones muy complicada que no conocemos bien. ¿Eso qué significa? Que hay que tomárselo muy en serio, muy en serio. ¿No? Pero yo no creo que haya que renunciar a eso, a los sistemas automáticos de control de la luz de las farolas o de las puertas de las cárceles o lo que sea, ¿no? Lo que hay que hacer es pensarlo mejor, ¿no? Y no dejarlo, bueno, ponerlo en marcha y a ver qué pasa. No. Y algunos sistemas, pues no habrá que soltarlos nunca, probablemente, ¿no? Y un sistema de control de armas nucleares, no habrá que, como en la película Juegos de Guerra, que igual la conoces, del año 84, muy curiosa esa película también. Pues no hay que soltarlos. Pero otros sistemas los soltamos hasta cierto punto, ¿no? Porque les hemos fijado bien su objetivo, su metaobjetivo de alto nivel y conocemos bien la estrategia. Pero la Unión Europea está ahora insistiendo en que la inteligencia artificial tiene que ser explicable y transparente. Eso es imposible. O sea, ahora mismo es imposible, porque los sistemas son tan complicados que es que no sabemos. Entonces, si de verdad se aplica esa legislación, bueno, al mismo no es legislación que yo sepa, sino son más bien directivas, ¿no? No tiene estrictamente fuerza legal. Pero, pues no sé, los traductores automáticos, que son una cosa estupenda, fantástica, si se usan bien, pues habría que apagarlos, porque no sabemos explicar. A mí no me pueden explicar cómo funciona un traductor automático, solo en términos generales, pero no en detalle. Yo no soy capaz de entenderlo, porque es tremendamente complicado, ¿no? Entonces, esa aspiración a hacer los sistemas de inteligencia artificial explicables y transparentes, pues es que hay que matizarlo mucho y falta muchísima investigación y mucho rigor también, ¿eh? A modo de conclusión, no habría que confundir la sofisticación en el diseño de las estrategias con capacidad de libertad, o con, por así decirlo, su capacidad de tomar decisiones. A ver, capacidad de tomar decisiones sometidas a un objetivo de alto nivel, se la estamos dando. Pero si lo tiramos hacia atrás,
Tú puedes decir, entre comillas, que una balanza toma una decisión, cuál platillo pesa más, ¿no? Desde hace 10.000 años, ¿no? Entonces, ahora hacemos eso de forma muchísimo más complicada. Entonces, ¿las máquinas deciden en ese sentido? Sí, las máquinas deciden, las máquinas actúan, las máquinas encuentran estrategias. Y no solo encuentran, o sea, inventan estrategias, inventan soluciones. En ese sentido, sí. Y tienen una autonomía en ese sentido. La tienen. Ahora, la cuestión, ¿y los humanos tenemos algo más que eso o no? O en el fondo, las máquinas pueden ser como nosotros porque en el fondo no es que nosotros somos eso. Es que esta es la cuestión. Pero vamos, yo desde luego no pretendo negar, porque te he convencido de que no es así, ¿no? Que las máquinas no tienen esa capacidad de autonomía, esa capacidad de decisión, la tienen. Y eso es, si quieres, eso es la hermana pequeña de la libertad, pero no es la libertad en serio. Gracias, yo creo que esto daría para mucho más, pero hay que poner fin en algún momento. Entonces, sí, agradecerte de nuevo, Gonzalo, tu intervención, tus palabras, tus sugerencias, tus metapensamientos que nos has lanzado y, bueno, dejar abierto también a que sigamos por ahí leyendo, debatiendo y viendo pelis interesantes, ¿no? También, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación, por las interesantísimas preguntas. Y nada, tenéis ahí mi blog también, ¿no? Si queréis comentar, leer lo que queráis, ¿no? Pues todos bienvenidos.